Nosotros queremos manifestar una vez más nuestra gran preocupación por todo lo que está pasando alrededor del voto por correo. Una vez más. Es decir, esto no es una... Cada vez que hay elecciones, salvo elecciones en las que por sus características CPM no interviene, como por ejemplo las europeas, que no suele ocurrir nada, en las demás, y me quiero referir al 2008 cuando CPM fue en coalición con el Partido Socialista y por supuesto en las autonómicas, siempre ocurren hechos extraños, por llamarlo de alguna manera, alrededor de todo lo que el voto por correo implica. Por lo tanto, quiero decir que estamos muy preocupados. Estamos trasladando esta preocupación, obviamente, como partido a todas las instituciones, desde delegación del Gobierno a la propia Junta Electoral. No queremos que se vuelvan a repetir hechos que, desgraciadamente, en esta ciudad han ocurrido, que luego comentaré brevemente. Fueron muy llamativas las declaraciones a un medio de comunicación escrito, concretamente el diario Melilla Hoy, que hizo ayer el presidente de CPM sobre precisamente el tema del voto por correo. CPM aludía en esas declaraciones, Mustafa Berchan, a obstáculos, según ellos, que la propia Junta Electoral de Zona estaba poniendo. Da a entender que las decisiones de la Junta Electoral de Zona están obstaculizando el derecho al voto de muchos ciudadanos. Curiosamente, el señor Aberchán y CPM, cuando hablan de ciudadanos que ven obstaculizados, según ellos, su derecho al voto, se refiere a ciudadanos de determinados barrios y de etnia bereber o de religión musulmana, o como se quiera decir. Me da igual, no quiero... Cada uno utiliza el término, pero es un término meramente descriptivo, nada más, para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, ya nos sorprende o nos preocupa que el señor Aberchán y CPM hablen de obstáculos de la propia Junta Electoral para dificultar este derecho. Parece que eso es decir eso es un disparate, como la copa de un pino, ¿no? Dice que, además, en esa supuesta obstaculización incluye también a la delegación del Gobierno y a la ciudad, que no sé, en este caso a la ciudad qué tiene que ver, pero habla fundamentalmente, como digo, de la Junta Electoral. Y dice que eso ha dado lugar a que desde esa formación, desde CPM, se incentive. El término incentivar tiene muchas acepciones. Algunas de ellas suponen hacer algo a cambio de una dádiva o estimular que se haga algo a cambio de una dádiva, un incentivo, pero tiene otras acepciones, que es estimular, promover, apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice que esta situación es la que ha hecho que de esa formación incentive la participación, en especial en la zona donde se han eliminado colegios electorales para garantizar el ejercicio del voto libre. Es decir, el señor Aberchán da a entender que si no se vota por correo en esa zona no se puede realizar un ejercicio del voto libre en el colegio electoral que corresponda. Y parece que ese problema solo lo tienen determinados ciudadanos, determinados barrios, de determinada confesión religiosa o étnica, lo vuelvo a repetir, aquellos ciudadanos de etnia bereber o de religión musulmana. Por lo tanto, el señor Aberchán de nuevo centra su mensaje en ese colectivo concreto de ciudadanos de Melilla, ¿no? Dice, entre comillas, leo, tenemos un gusano, son palabras entrecomilladas, por lo tanto, como no las han desmentido al día de hoy, entiendo que son suyas. Tenemos un gusano en la manzana democrática que son los mercenarios que van por los barrios ofreciendo dinero para comprar votos. Y después dice quien asegura que se está realizando esta práctica no solo por personas del PP. Pues no sé, del PP yo no sé nada, pero posiblemente quien sepa mucho de estos temas de mercenarios sea Aberchán, por la trayectoria, ¿no? Estas declaraciones de Aberchán y de CPM suenan a aquella frase latina que se utiliza mucho en derecho, que es la de excusatio non petita, accusatio manifesta, que todo el mundo más o menos entiende lo que significa. Si no me piden una excusa y la doy, de alguna manera estoy manifestando una autoacusación de prácticas que yo trato de justificar, pero que nadie me ha pedido que las justifique, o
situaciones como esta. Mire, si no conociéramos la trayectoria y los antecedentes de CPM y de Aberchán en esta historia del voto por correo, ya me he referido que a lo largo de estos años, podríamos hasta creer en la sinceridad de las declaraciones del señor Aberchán y de CPM. Podríamos creer que lo que CPM y Aberchán están tratando de hacer, es verdad, como dice él, estimular o incentivar el derecho a voto. Curiosamente, vuelvo a repetir que solo en determinados ciudadanos de Melilla y de determinados barrios periféricos, fundamentalmente, que es donde se mueve. Si no, solamente hay que ir a correos para ver ese incentivo, ese estímulo que hace CPM, a quién va dirigido. Si no supiéramos que Aberchán, junto con otros miembros de CPM y con parte o gran parte de la cúpula del PSOE del 2011, con Escobar y Dionisio Muñoz a la cabeza, con buena parte de la candidatura del PSOE del 2011, están procesados ya. Está a punto de emitirse, los tiempos judiciales muchas veces sobrepasan cualquier entendimiento humano, parecen más bien tiempos divinos los tiempos judiciales, pero sabemos que está a punto de emitirse, a punto puede ser que dentro de 10, 15, 20 días, un mes, pero está a punto de emitirse un auto de apertura de juicio oral por parte del juzgado que lleva la instrucción del caso, voto por correo. Y por la información que tenemos, que la sabemos porque el Partido Popular es parte, son varios y graves los delitos de los que se acusa, después de una ardua investigación e instrucción, a, como digo, el señor Aberchán, otros miembros de CPM y a la cúpula del PSOE del 2011. Delitos que, según el Código Penal, conllevan penas de cárcel, muchos de ellos. Por lo tanto, si concurrieran todos esos delitos, una vez que se celebre el juicio, que eso va a ser inevitable ya, ¿no?, y hubiese, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, pero si hubiese una declaración de culpabilidad, pues muchos de esos delitos conllevarían penas de prisión. Por lo tanto, estamos ante un hecho gravísimo. Por tanto, si no supiéramos todo esto, que lo sabemos, podríamos creer que Aberchán y CPM lo único que están haciendo es luchar por la limpieza del proceso electoral, por favorecer el derecho de los ciudadanos a votar en libertad, porque todo el mundo vote lo que quiere votar sin tener que sufrir ningún tipo de presión o de injerencia, pero desgraciadamente no nos creemos esto de CPM. No nos lo creemos por los antecedentes, ¿no? Y precisamente si algo ha hecho CPM por esos antecedentes, todo lo contrario. Y luego también montar denuncias falsas. Recuerdo la famosa historia del caso Casen, en la que los denunciantes de una presunta compra de votos por parte del delegado del Gobierno, del actual delegado del Gobierno, entonces consejero del Mario Barcani, los denunciantes se han convertido en denunciados y en el mes de septiembre creo que hay representantes o miembros de CPM que van a juicio por este tema, pero no como denunciantes, sino como denunciados, ¿no?, por falsa denuncia. En definitiva, que los antecedentes son clarísimos, ¿no? Intentar manipular y condicionar el derecho a voto en libertad y sin ningún tipo de injerencia, siempre de las personas que pertenecen al mismo colectivo. Eso es lo que los antecedentes de CPM nos dicen. Por eso sus palabras nos suenan a una falsedad, ya lo he dicho, absoluta. Una situación que nos preocupa también, que añade preocupación a esto que estoy manifestando. Este fin de semana ha sido, no sé si lo sabéis, ha sido asaltado un cartero en la zona de Cañada, al cual, o ha sido asaltada, creo que la moto donde el cartero hacía su servicio, le han robado precisamente, creo que son 15 votos por correo. Esto lo vamos a denunciar ante la Junta Electoral y ante quien corresponda. No se pueden producir en estos hechos que van contra la libertad del voto. Por eso, como conclusión, por esto y por otras muchas cosas, los ciudadanos de Melilla no pueden permitirse el lujo de que, por enfado, por cansancio, por la situación que provoca un desapego muchas veces de la política, por la situación que hemos vivido, por múltiples circunstancias, los ciudadanos no pueden permitirse quedarse en su casa o votar a opciones minoritarias, que en Melilla hay muchas, y que lo único
para lo que van a servir, y estamos diciéndolo en estos días de manera constante, es para apuntalar un gobierno de todos contra el PP. Todos contra el PP, capitaneado por el señor Aberchán. Pero, ¿por qué cuando decimos capitaneado por el señor Aberchán siempre nos utilizan el famoso contraargumento del miedo? Es que no me gusta, es que no quiero ni decirlo. No, el miedo no. Capitaneado por el señor Aberchán porque la fuerza política que después del PP va a obtener, por todos los datos, excepto el CIS, que siempre se equivoca, pero por todos los datos que tenemos, va a obtener más representación en la Asamblea, con diferencia con las demás de la oposición, es CPM, pero con diferencia. Por lo tanto, obviamente es el señor Aberchán el líder de la oposición, y está claro que cualquier opción de gobierno alternativa a una mayoría absoluta del PP pasa por el señor Aberchán. Y esa es la estrategia clarísima. Es decir, si el PP no obtiene mayoría absoluta en estas elecciones, estamos seguros que todos, pues, CPM, PSOE, Podemos y otros comparsas, se juntarán para poner al señor Aberchán de presidente. Esa es la realidad objetiva, sin ningún tipo de juicio de valor, pero eso es así. Por lo tanto, los ciudadanos tienen una decisión clarísima. O se apoya al Partido Popular para que de manera mayoritaria vuelva a tener la responsabilidad de gobierno y seguir en la senda de desarrollo de nuestra ciudad de los últimos 15 años, o se apoyan a otras opciones que ya sabemos qué es lo que van a hacer. Y para muestra un botón de lo que puede ocurrir, el mensaje que el secretario general del Partido Socialista dio ayer, el señor Pedro Sánchez, que autoriza a su partido a pactar con cualquiera menos con el PP y con Bildu. Qué vergüenza decir esto, es decir, poner en un mismo saco al Partido Popular, que está en su fila, igual que las del PSOE, están llenas de asesinados por los amigos de Bildu. Muchos de los que están en Bildu eran asesinos directamente o pertenecían a ETA, ¿no? Que el señor Pedro Sánchez ponga en el mismo saco a un partido democrático como es el Partido Popular y a Bildu, me parece que es una vergüenza y demuestra ya el talante del señor Sánchez como secretario general, como líder del PSOE, a la hora de enfocar el escenario político que se avecina tras las próximas elecciones. Es una verdadera vergüenza y debería avergonzar a todos los socialistas que el señor Pedro Sánchez haya dicho esto, que se autoriza a pactar con cualquiera menos con el PP y con Bildu, pero sí con Podemos y Ciudadanos, lo cual es legítimo, por supuesto. Pero, sin embargo, los socialistas de Melilla dicen que no van a pactar con nadie. Es que yo no sé qué quieren hacer entonces. Si van a quedarse todos en la oposición, si no van a pactar con nadie, no. Todo eso es mentira, todo eso es para quitarse de encima el argumento real. Y es que desde hace tiempo están todos de acuerdo en presentar una alternativa única a la que representa el Partido Popular. Y esa es la realidad. Por lo tanto, termino haciendo un llamamiento al respeto del derecho de todas las personas a votar en libertad, que no se manipule el voto por correo, que no se presione a la gente que quiere utilizar este método para votar. El voto por correo o el sistema establecido por la ley del voto por correo no es, como dice el señor Echar, para incentivar nada, no. La forma más correcta en democracia, es igual de correcta, pero la forma genuina en democracia de ejercer tu derecho es votar en la urna libremente, y para determinadas circunstancias, es decir, para situaciones de ausencia de la ciudad, de situaciones de enfermedad o situaciones en definitiva excepcionales, es para lo que está pensado el voto por correo, pero no para como algunos lo están utilizando en Melilla, y es siempre CPM la que está en el ojo del huracán de cualquier polémica que existe en el voto por correo. Por tanto, no nos creemos absolutamente nada de lo que este señor dice. Y nada más, yo me quedo aquí. Si queréis alguna pregunta, a vuestra disposición. Hablando de la presión que se está sufriendo, muchas veces la presión no tiene por qué ser una presión que conlleve una amenaza física, obviamente, ¿no? No estoy hablando de eso, sino la presión que se hace en domicilios, en lugares en los que el argumento que se utiliza es que tienes, lo que ya sabemos, tienes que votarnos a nosotros porque nosotros somos de tu etnia, de tu religión, de tu cultura. Y eso es un argumento antidemocrático, es decir, se puede tratar de convencer a las personas de manera libre, exponerle cuáles son tus planteamientos, pero sin que esa
ese derecho que tienen los partidos políticos de trasladar a la ciudadanía cuáles son sus propuestas para convencerlos de que nos voten, optar libremente por votar al Partido Popular, que son muchos los miembros de la comunidad bereber de Melilla que votan al Partido Popular. Yo lo decía el otro día, el Partido Popular recibe muchos votos de todos los colectivos. CPM no, CPM recibe muchos votos del colectivo bereber, musulmán, como se quiera llamar, y muy pocos votos del resto. Por ejemplo, la lista que han presentado, claro. Por lo tanto, aquellas personas que manifiestan públicamente que quieren votar al Partido Popular, pues sienten una cierta intimidación. Otros no manifiestan que van a votar al PP ni cuando le preguntan en las encuestas porque tienen miedo. Y eso no puede ser.